hemos visto lo que es, en la última clase vimos lo que era el transformador real. Insisto, esto ya lo tienen publicado ustedes, el transformador real, y haciendo un breve repaso, habíamos partido de un transformador ideal donde decimos que había una serie de cosas que simplificábamos, que idealizábamos, aunque también les comentaba que el transformador real no está tan lejos de ser un transformador ideal. Pero para poder considerarlo esto, al hablar de transformador real decíamos que los de vanodo poseen resistencia, existen fugas magnéticas. Para crear un flujo es necesario una fuerza magnetomotriz, y en el núcleo se producen pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas de Foucault. Así nosotros lo que intentábamos con esto era reemplazar a ese, representar a ese transformador ahora con una serie de esquemas que nos permitieran escribir matemáticamente o interpretar matemáticamente. Bueno, don Fernando Maduzzi, ¿alguien tiene a su hijo o a su hija, mejor dicho, por ahí hablando? Es interesante, pero no creo que aprenda mucho en máquinas 1, pero bueno, lo dejo, tal vez un preconcepto mío. Para representar este transformador por medio de un circuito equivalente, hacíamos alguna interpretación, que era de que las resistencias, los arrollamientos, si bien se encuentran distribuidas a lo largo de todo el arrollamiento, nosotros los íbamos a considerar concentradas. Las fugas magnéticas en realidad son así, el flujo disperso lo entendemos como una pérdida de flujo, por lo tanto es una inductancia que estamos representando ahí, y me va a provocar también una caída de fuerza electromotriz en este caso. Y esto eran las formas en que teníamos para llevarlo a una ecuación matemática, encontrar la reactancia de dispersión en el primario y la reactancia de dispersión en el secundario. Decíamos de que la corriente tenía dos componentes, que eran por la desmagnetización y la pérdida, eso ya lo hemos comentado. La desmagnetización es la que me produce el flujo, que me crea el flujo. La de pérdidas, que me interpreta las pérdidas por histéresis y Foucault. Como ambas existen, habíamos visto que en este circuito equivalente, entonces, si nosotros partimos de una impedancia de carga, recuerden que lo hacemos al revés, si partimos de una impedancia de carga, no importa cuál sea la impedancia ni el coseno phi en este momento, tenemos la reactancia del secundario, la resistencia del secundario. Uno me estaba entonces interpretado la caída de tensión del cobre, el otro los flujos de dispersión. Luego teníamos esta parte que era un transformador ideal, y del lado del primario teníamos interpretado lo que era una derivación de la corriente principal, que es así, que es la corriente I sub 0, donde tenía sus dos componentes, que eran a través de la susceptancia de magnetización y la conductancia de pérdidas. ¿Sí? Por este lado iba a circular I bateada, no se ve muy bien ahí, y por este otro lado iba a circular la corriente de magnetización. Luego, yendo hacia el origen, teníamos una resistencia y una reactancia del primario, en este caso, que me interpretaban las pérdidas en el cobre y el flujo de dispersión. Lo importante es esto, nosotros estamos en la tensión primaria, y si bien lo entendemos, empezamos al revés el análisis desde la carga hacia el principio. Esto lo hacemos porque, en rigor de verdad, la carga y las condiciones de la carga no la establecemos nosotros, la establece el cliente.
quién es el consumidor. Le pone la carga que quiere, lo pone con el coseno phi que quiere, y este transformador nosotros lo que vamos a analizar es el comportamiento ante la diferencia de carga. También esto es algo que no lo había comentado el otro día, ahora lo agrego, consideramos que este transformador está conectado a una fuente infinita. ¿Qué significa esto de fuente infinita? La tensión primaria la consideramos como una que está conectado a una fuente que es capaz de proporcionar energía infinita. ¿Sí? O sea que el transformador, la carga, cualquiera que sea el porcentaje de carga que le va a tomar el transformador a esa red, no le va a provocar ninguna perturbación a la red. ¿Se entiende? O sea, la red va a estar en condiciones de proporcionarle toda la potencia que demanda. Esto parecería ser una idealización, pero en realidad no lo es. Es así. Cualquier transformador que nosotros conectemos a la red en nuestro país, en los países en general, está todo interconectado. Entonces, supóngase que nosotros decimos, bueno, nos ponemos muy locos, le vamos a meter 5 megavatios de carga. Una red que en este momento en la nación, digamos, debe estar en condiciones de, debemos andar algo así como por los 9.000 megavatios, entonces como que 5 megavatios es absolutamente nada, digamos así, cuando en realidad es una potencia muy importante. Bien, de este circuito equivalente nosotros encontrábamos de que acá le habíamos puesto un transformador ideal, pero esta forma de representarlo el circuito equivalente no era tan cómoda porque justamente tenemos el transformador. En principio suponíamos un caso particular y decíamos que esta red era de relación 1, este transformador era de relación 1 a 1, y después en realidad quitamos esa excepcionalidad y íbamos a trabajar con los parámetros del secundario referido al primario. Se puede hacer de cualquier forma, digamos, secundario referido al primario, como es lo que yo he trabajado, o al revés, del primario referido al secundario. No va a haber ninguna alteración, ¿sí? Así encontrábamos en este caso cuáles eran las relaciones que teníamos, tanto para el primario y para el secundario, y hacia el final de esto habíamos encontrado una secuencia que era que una tensión nos impulsaba en principio una corriente de vacío, esa corriente de vacío tenía dos componentes, que era la de pérdida y la de magnetización. La desmagnetización nos creaba el flujo nos inducía, tomaba una fuerza electromotriz primaria y nos inducía una fuerza electromotriz secundaria. Esta fuerza electromotriz secundaria era la que iba a impulsar la circulación de la corriente a través del secundario, y esa corriente que circulaba a través del secundario nos iba a aparecer con una corriente del primario reflejada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es un circuito equivalente referido a un solo lado, es el gráfico siguiente, y este circuito equivalente entonces nos encontraba con estos parámetros del secundario que les pongo el apóstrofo, o sea, los pasan a ser el prima, y tenemos la impedancia de carga, una tensión secundaria, por acá no sé por qué se me borró la S, y me aparecen los parámetros ya del secundario referidos al primario. Así llegamos entonces a componer esta ecuación de que en el equilibrio que la tensión primaria es la corriente por el producto de la resistencia más la reactancia de fuga más la fuerza electromotriz primaria. Y en el secundario partimos de prima S, donde teníamos que esto es... entonces, nuevamente, a este diagrama vectorial lo vamos a construir a partir del secundario, que son los que nos fijó el cliente.
¿sí? Sin perder de vista lo que les mencionaba hace un rato, de que este transformador está conectado a lo que vamos a considerar una fuente infinita. ¿Eh? Para que veamos mejor este diagrama vectorial, en realidad yo he hecho los tres, con carga inductiva, resistiva y capacitiva. Voy a salir de esta pantalla y le voy a poner un PowerPoint donde está un poco más en quién nosotros vamos a partir de este esquema, con los dos ejes, ¿sí? Donde tenemos la tensión en el sentido horizontal y el flujo en el sentido vertical. Recuerden que nosotros decíamos de que vamos a utilizar solamente el primero y el cuarto cuadrante, a diferencia de otros autores, donde utilizan el segundo y el cuarto. Nosotros, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque yo sigo, digamos, el MIT, el Instituto Tecnológico, el libro del MIT, dice, me parece que es la forma como que se queda más comprensible. Bueno, en estas condiciones tenemos que sobre este esquema vamos a trabajar y comenzamos a trabajarlo. Decíamos de que partíamos del secundario, ¿sí? Y en el secundario vamos a considerar en principio que tenemos una carga inductiva. Ahora es cuando no quiere funcionar esto. Ahí está. Me apareció la tensión secundaria, que es uno de los parámetros, lo que le tenemos que garantizar al cliente. El cliente me va a demandar una corriente que en este caso tenemos un coseno, carga es inductiva, o sea que la corriente va a estar atrasada con respecto a la tensión. ¿Sí? Hasta ahí no hay absolutamente ninguna novedad. Si recuerdan en memoria el diagrama vectorial, desde la carga avanzamos hacia la izquierda y nos encontramos con que íbamos a tener la caída de tensión, tanto en la resistencia del secundario como en la reactancia de fuga, ¿sí? La vamos a esquematizar, obviamente, si es una carga resistiva y una carga inductiva, van a estar en fase o desplazados 90 grados con respecto a la corriente. En este caso, lo que tenemos acá es la caída de tensión que se nos está produciendo en la resistencia de los conductores, que está en paralelo con la corriente. Vamos a tener en cuadratura con esto la caída de tensión en la reactancia de fuga. Y luego lo que teníamos era que llegamos a la fuerza electromotriz, a conformar la fuerza electromotriz del secundario, que es el prima S, que va a ser igual a la fuerza electromotriz del primario, ¿sí? Porque ya estamos refiriendo los parámetros. Hasta acá estamos en el secundario. Lo que tenemos que hacer ahora es poner la componente de la corriente de vacío, que es la que nos va a aparecer, lo que es la que nos produce esas fuerzas electromotrices. Entonces ahí nos aparece la corriente de vacío, y recuerdan ustedes que yo les dije de que esta corriente de vacío alimenta un circuito altamente inductivo, que es el que produce el flujo. El devanado, solamente el devanado que produce el flujo y compensa la corriente de pérdida con corrientes parásitas, y entonces tiene un coseno phi que es pésimo, es muy malo. Esa corriente de vacío me produce el flujo. Ese flujo está en cuadratura con la fuerza electromotriz, o sea, entre la fuerza electromotriz y el flujo está el flujo de vacío que aparece en cuadratura con la fuerza electromotriz. Esta, bueno, me empaco.
Estoy representando ahora los componentes de la corriente de excitación. Le damos la bienvenida al ingeniero Barrio Nuevo. Sí, buenas noches. Recién salgo Este, de accionamiento. Vos, espero que no lo agarre demasiado cansado, ingeniero. Adelante. Esta corriente, lo que estamos representando ahora es la corriente de la corriente de vacío, sus dos componentes, que es la I bateada, que está en fase con la fuerza electromotriz, y la I de magnetización, que está en fase con el flujo. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es sumar esta corriente de vacío a la corriente de secundario, lo voy a sumar vectorialmente, y voy a obtener la corriente del primario. ¿Sí? Entonces, esta corriente del primario, que ya estoy solamente en el primario, me va a provocar sobre el circuito primario las caídas de tensión, tanto en la resistencia concentrada como en la reactancia concentrada. A eso lo voy a representar a continuación de la fuerza electromotriz, el producto que van a estar en paralelo con eso, el producto de RP por IP, y el producto de XP por IP, que está en cuadratura con la caída de tensión resistiva, al igual que lo estaba. O sea, esto está en cuadratura, al igual que lo estaban estos dos parámetros. Y por último, lo que voy a tener es, desde el origen hasta ahí, la tensión del primario. ¿Sí? Vamos a prestarle atención un poquito a este gráfico, que es lo siguiente. Esto es para carga inductiva. Indudablemente que depende de cuánto sea el coseno de phi, ¿sí? Este diagrama va a variar, ¿sí? Porque se van a mantener las relaciones, los paralelismos entre la caída de tensión, tanto en un lado como en el otro. Pero acá empezamos a ver que en esta realidad se plantea alguna pequeña diferencia en relación a los que les comenté en la primera clase. Yo le dije tanto de que si teníamos aplicados una fuerza electromotriz sinusoidal en el primario, el desfasaje en el secundario podía ser de 0 grados o podía ser de 180 grados. ¿Sí? Acá estamos viendo que no. Va a depender de la carga. Va a depender del tipo de carga, porque el desfasaje, si bien esto yo lo he hecho acá exagerado, no es tan así en la realidad, lo he hecho exagerado como para que el diagrama quede visible. No es tampoco un engaño. Sí tenemos que entre la tensión primaria y la tensión secundaria hay aproximadamente 0 grados o aproximadamente 180 grados. No va a ser, salvo en algún caso en especial, no va a ser exactamente 0 grados ni va a ser exactamente 180 grados. Y además de esto, tengamos en cuenta de que este diagrama vectorial me está representando la carga inductiva, que es normalmente la que vamos a encontrar, pero no el único tipo, y además de eso, el mismo transformador a través de las 24 horas, o de los 7 días de la semana, o de los 365 días del año. Este diagrama vectorial no es único, sino de que va a ir variando en función del tipo de carga que tengamos. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero. Bueno, salimos de esta carga inductiva y vamos ahora a ir a otro tipo de carga, que es la carga resistiva. O sea, en este caso estoy considerando un caso particular que es una carga resistiva pura. ¿Sí? Sabemos de que esto es poco frecuente, pero justamente para poder entender esto, lo que estamos haciendo es tener esta carga resistiva pura. Perdón, vuelvo un poquito a la imagen anterior. Y fíjense ustedes que la tensión primaria es mayor que la tensión secundaria. Esto significa que interiormente en el transformador
se me está provocando, como consecuencia de todas estas caídas de tensión, se me está provocando una caída de tensión debida al propio transformador. ¿Sí? Vamos a la carga resistiva. En la carga resistiva ocurre lo mismo que recién, donde tenemos la tensión de secundario, lo que demanda nuestro cliente. Tenemos la corriente de secundario que acá están en fase. Me está avisando que la reunión termina en 10 minutos. Como de costumbre, les pido de que por el chat me pongan su nombre, apellido y la letra P. Y ya dentro de un ratito nos volveremos a reconectar. Pero por el momento, como todavía tengo cerca de 10 minutos, sigo. En este caso, el ángulo phi es 0 grados, así que por eso no lo dibujo. La tensión es coincidente con la corriente, que es lo que nos demanda. Y sí, lo que tenemos que hacer es representar las caídas de tensión. La caída de tensión en la resistencia del secundario y la caída de tensión en la reactancia del secundario, que va a estar en cuadratura con la otra. Y con respecto al origen, vamos a llegar, al igual que recién, a determinar la fuerza electromotriz del secundario, que va a ser igual a la del primario. ¿Sí? Hasta acá lo que han cambiado son los ángulos en relación con el diagrama anterior. Y de igual modo, lo que nos va a aparecer ahora es I sub 0. I sub 0 no cambia porque I sub 0 solamente depende de las condiciones internas del transformador, o sea, no cambia en módulo ni en argumento. Y esta I sub 0 sí me va a cambiar alguna partecita, de algún pequeño modo, me va a cambiar el ángulo de inclinación del flujo phi sub 0, que sigue estando en cuadratura con la fuerza electromotriz. Esta I sub 0 sigue teniendo sus dos componentes, que es la I bateada y la I de magnetización. Y esta I sub 0 la voy a componer ahora para obtener la corriente del primario. Fíjense que acá me aparece una diferencia en el ángulo de inclinación en relación al anterior. ¿Sí? En fase con esto y a continuación de la fuerza electromotriz, o sea, a partir de este punto, me van a aparecer nuevamente ahora las caídas de tensión, tanto en la parte resistiva como en la parte reactiva del devanado primario. O sea, me va a aparecer esta caída de tensión, que es del primario, esto que es del secundario, perdón, de la parte reactiva en el primario, y en definitiva llego a obtener la tensión del primario. Si pudiéramos compararlo, cosa que yo no logré hacerlo acá, vamos a ver de que el ángulo de inclinación, en este caso, este ángulo, el desfasaje, digamos, entre el primario y el secundario, es menor que en el caso anterior. Esto es debido exclusivamente a la carga que es resistiva pura en este caso. También hago notar en coincidencia de que la tensión del primario es mayor que la tensión del secundario referida al primario. Insisto, estos valores están exagerados, pero sí lo que sigo manteniendo que en este caso de una carga resistiva va a haber una caída de tensión entre el primario y el secundario debido exclusivamente al transformador. Bien, ya tenemos dos de los casos analizados y vamos entonces al tercero, que es con una carga fuertemente capacitiva. No totalmente capacitiva, pero sí fuertemente capacitiva. Al igual que en el caso anterior, tensión del secundario, que es lo que le tenemos que garantizar a nuestro cliente, y ahora me aparece esta corriente que va a estar en adelanto con respecto a la tensión, y ese adelanto va a ser el ángulo phi.
¿sí? Al igual que recién, igual que los dos casos anteriores, entonces vamos a tener que empezar a representar las caídas de tensiones originadas en el secundario, y vamos a tener la caída de tensión en la parte resistiva y la caída de tensión en la reactancia del fuga del secundario, que ambas sumadas me van a dar la fuerza electromotriz. O sea, matemáticamente estoy haciendo exactamente lo mismo en todos los casos, o trigonométricamente estoy haciendo lo mismo en todos los casos. Nada más que vamos viendo acá que los resultados son que los ángulos van cambiando. Al igual que en los casos anteriores, me va a aparecer la corriente I sub 0, y esa no cambia en absoluto, I sub 0 sigue siendo el mismo circuito. Y esa corriente I sub 0 es la que me genera el flujo phi sub 0 a través de sus componentes de magnetización, que está en fase con el flujo, y me compensa las pérdidas a través de la I pateada, que está en fase con la fuerza electromotriz. Nuevamente sumo I sub 0 ahora con I sub P, la sumo vectorialmente, y a I sub P también la tengo adelantada con respecto a lo que es la tensión de secundario. Con este valor ahora de I sub P, lo que hago es, acá tengo a alguien que ha llegado bastante tarde, Castillo. Si me escuchas, anotate, pues ya voy a cortar. Me estoy quedando casi que sin tiempo. Sí, lo que voy a hacer ahora es representar, ya representé la caída de tensión en el primario, en la resistencia del primario, represento entonces la caída de, si esto quiere funcionar, la caída de tensión en la reactancia de fuga del secundario, y componiendo esto llego a obtener la tensión del primario. Y acá nos vamos a detener algún minutito, porque fíjense que acá el ángulo se incrementó de tal forma, debido precisamente a la fuerza altamente capacitiva, o sea, la carga eminentemente capacitiva que tengo. Y si comparamos en módulo la tensión primaria con la tensión secundaria, veo que el módulo de la tensión primaria es menor que el de la tensión secundaria. ¡Epa! Caramba, ¿qué significa esto? ¿Puedo hacer disminuir la tensión primaria? No, en realidad no. Yo lo que les dije es que este transformador estaba conectado a una función, a una fuente infinita. O sea, lo que va a suceder, lo que puede suceder, es que como la tensión primaria se va a mantener constante, en el secundario, en vez de tener una caída de tensión, voy a tener un aumento de tensión. Parece loco esto, ¿no? O sea que aumento la tensión con respecto a lo nominal. La pregunta es, ¿será esto un ejercicio exclusivamente teórico o podrá tener visos de realidad? Como al más puro estilo televisivo, y repito rápidamente este esquema de la carga capacitiva. Decíamos que la corriente está en adelanto. Estamos viendo la representación tanto de las caídas de tensión hasta llegar al valor de la tensión en el primario. Recién les planteaba de que en módulo la tensión del primario es menor, o puede ser menor que la tensión del secundario,
y que en la práctica esto, como no es posible, sí lo que va a suceder es que la tensión del secundario puede ser mayor que la nominal pese a estar en carga. La pregunta que la había dejado flotando era si esto iba a ser posible en la práctica. La respuesta es sí, es posible. No es nada extraño, no es un ejercicio teórico. Es más, es lo que por ahí les va a tocar con algún oficial electricista que esté trabajando con ustedes, que sea canchero, que los quiera poner a prueba cuando ustedes sean ingenieros recién recibidos y estén haciendo su trabajo. Y que van a tener un transformador que lo están instalando, que va a alimentar a un tablero de un establecimiento. Y van a conectar el transformador para que alimente, para que transforme, para que alimente hasta, pero todavía no van a tener la carga, o sea, van a tener un transformador conectado a un cable. Si este cable es subterráneo y tiene cierta longitud, ese cable en vacío es un capacitor espectacular. Se comporta como un capacitor espectacular. Entonces, este oficial canchero medio como que les va a querer tomar examen a ustedes y les va a decir, oye, ingeniero, pero escúcheme, si yo acá tendría que tener 380 voltios, ¿por qué tengo 390, 400 voltios? ¿Qué es lo que está pasando? La tensión del primario sigue siendo 13,2. ¿Estará mal el transformador? La respuesta es no, es esto lo que está sucediendo. O sea, ustedes tienen una carga acá, ¿sí? Y lo que está sucediendo es que la tensión en el secundario se les ha subido. ¿Sí? Ni bien cierran el interruptor y empiecen a alimentar los consumos, seguramente que ya el consumo va a ser inductivo y vamos a volver a la normalidad, donde lo más probable es que haya una caída de tensión, que no sea 380, sino que sea algo menos. O sea, esta es la característica de esta carga capacitiva, donde nosotros lo que puede suceder es que la tensión en el secundario sea superior a la nominal. Vamos a tratar de salir de esto, a dejar de compartir este diagrama. Y sí vamos a volver ahora, voy a volver a compartir este otro documento. Que era el apunte que estábamos viendo. Donde sí, ahora ya ustedes han tenido cómo se construye estos diagramas vectoriales, los tienen en esos apuntes, para la carga inductiva, para la carga resistiva y para la... Ay, perdón, en esta otra me falló el título, ¿sí? Esto no es carga inductiva, sino que esto es carga capacitiva. ¿Sí? Bien, esto es exactamente lo mismo que hemos visto en el gráfico, o sea que no voy a abundar en detalles, nada más que acá lo tienen a todos resumido. También nosotros tenemos, acá hemos visto, este es el circuito, el diagrama vectorial del circuito equivalente exacto. Reitero, lo que alguna vez les comenté, nosotros estamos analizando acá y vamos a ver todo lo que tenemos que ver del transformador entre qué es lo que pasa desde los bornes primarios hasta los bornes secundarios. Sin embargo, reitero también de que este transformador está inserto en un circuito con otros elementos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver
las mismas condiciones, pero con un circuito equivalente aproximado. ¿Qué significa este circuito equivalente aproximado? Significa de que no vamos a considerar la caída de tensión interna que me provoca la corriente I sub 0. ¿Sí? O sea, el circuito anterior se lo puedo llamar exacto. Pero para el estudio de los sistemas de potencia, en los cuales solo interesa la caída de tensión y la impedancia que representa el transformador en el sistema, vamos a emplear el circuito equivalente aproximado, que resulta de no tener en cuenta los parámetros de excitación paralela. O sea, no vamos a tener en cuenta esto. Por eso, en principio, lo que hago, antes estaba puesto acá, estos parámetros en paralelo, y lo que hago es esos parámetros los traslado de acá, previo a echarlos, pero los traslado acá. Como ahora voy a tener dos resistencias, voy a tener dos reactancias, lo primero que puedo hacer es sumarlas a la resistencia del primario más la del secundario referida al primario, a la reactancia del primario más la reactancia del secundario referida al primario más la reactancia del primario, y obtener una resistencia y una reactancia equivalente. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho acá? Estas. La RP es la resistencia, la RP mayúscula, digamos, es la resistencia del primario más la del secundario referida al primario, y la reactancia de XP es la del secundario más la del primario, la del secundario referida al primario más la del primario, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que esta resistencia y esta reactancia me está interpretando a todo. Y esto ahora sí me empieza a servir para ponerlo en un circuito donde pueda representar a las líneas, a los otros transformadores, a las cargas, por un solo esquema. Luego solamente me queda eliminar esto, ¿sí? Que es lo que hacemos a continuación. Esta resistencia y esta reactancia me dan una impedancia que va a ser RP más JXP, que es la impedancia total del transformador referido al primario, y quito la parte del circuito paralelo, que era la excitación, más la creación del flujo. Recuerden que la corriente de excitación es muy pequeña, de modo porcentualmente, o sea que no es para nada considerable el error que estoy cometiendo al quitar ese circuito paralelo en un sistema que pasa a ser enorme, ¿sí? Entonces, puedo representar al circuito equivalente a esto por esta impedancia. Es más, como la reactancia equivalente es mucho mayor que la resistencia, ¿sí? O sea, la reactancia esta es mucho mayor que la resistencia, la impedancia pasa a ser aproximadamente igual a la reactancia. Es por eso que en determinados lugares ustedes van a encontrar de que este circuito equivalente está representado de esta forma, solamente por la reactancia del primario, ¿sí? Recordemos de que, por enésima vez le digo, esto es una representación en un sistema donde vamos a poner todos lo que están, las cargas, las derivaciones, vamos a poner los transformadores, las líneas, los interruptores, a todos ellos los vamos a poder representar por esto. Entonces, el sistema empieza a ser bastante entendible para poder resolverlo con una gran matriz de cálculo, ¿sí? Y podemos empezar a estudiar ese sistema, ya lo van a hacer ustedes. En quinto año podemos empezar a estudiar ese sistema como un sistema de potencia y ver qué es lo que sucede cuando hay alguna perturbación, algún problema, algún inconveniente, ¿sí?
¿Cómo podemos hacer representar a esto? Y nosotros en realidad podemos representar ahora en este circuito equivalente aproximado, no con solo la reactancia, sino con impedancia del transformador. Nosotros podemos entonces hacer un circuito equivalente con esta carga que es inductiva, ¿sí? Donde ya no ponemos el secundario, tenemos la tensión de secundario, que es la que vamos a necesitar en la carga. Tenemos la corriente del secundario, que va a ser referida al primario, que va a ser igual a la corriente del primario, y entre ambos un ángulo fijo. Estamos representando la corriente del secundario, que es del primario, que va a circular por la resistencia equivalente, que van a circular por la reactancia equivalente. Como acá ya he agrupado todos los parámetros del primario y secundario, lo único que hago es unirlo con el origen, y lo que voy a hacer es tener la tensión del primario. Ustedes notarán acá de que yo he puesto en este triángulo, lo he puesto un rayado. Esto es, acéptenmelo por el momento, tolérenlo por el momento, esto se llama triángulo de Kappa. Después, cuando estudiemos las corrientes y más el funcionamiento del transformador, voy a volver a utilizar, quiero que se le guarde en algún rinconcito de su memoria, este tema que es el nombre, que es el triángulo de Kappa. Porque, insisto, después nos va a hacer falta volver sobre esto, y vamos a ver por qué un CAP, qué hizo un CAP con ese triángulo, ¿sí? Entonces, en este circuito equivalente aproximado se comete el error de no considerar la caída de tensión que provoca la corriente de excitación al recorrer I sub 0, al recorrer la impedancia primaria. El triángulo marcado se denomina triángulo de Kappa. Hemos considerado en nuestro estudio el caso de una carga inductiva para el transformador, que es la más común. El diagrama vectorial se modificará por el mismo trafo si conectamos otro tipo de carga, ya sea inductiva de otro valor, inductiva de otro valor, capacitivo resistivo. Si lo representamos con una carga, al igual que lo hicimos antes, nada más que ahora el circuito equivalente es mucho más simple, el diagrama vectorial es mucho más simple, lo que estamos haciendo es cambiarle, y acá lo tenemos con una carga resistiva pura, donde el triángulo de Kappa ahora se ha puesto como un triángulo rectángulo. Su versión más original siempre lo fue un triángulo rectángulo, pero ahora en su versión con la base en sentido horizontal, y llegamos a determinar una tensión primaria. Y por último, el diagrama vectorial para una carga capacitiva, esto se vuelve a cambiar, tenemos la corriente, que es el circuito fuertemente capacitivo, y lo que tenemos acá es la condición de que esta tensión en módulo es menor que la tensión del secundario, y acá está sucediendo lo que les comentaba, que la tensión secundaria puede ser, con este tipo de carga, mayor que la tensión primaria. Bien. Dejo de compartir la pantalla. Hemos terminado con la unidad 1, y lo que voy a hacer ahora es escuchar sus preguntas. Y si puedo, las voy a responder. Pero no se atropelle. Buenas noches, ingeniero. Tenía una consulta. Usted, cuando hablaba de que un capacitor un transformador está en vacío y estaba conectado a la alimentación subterránea, usted decía que funcionaba como un capacitor. Eso es porque el cable neutro y la fase, al no estar conectados, los aislantes funcionan como los aislantes funcionan como capacitor. Sería como... Sí,
eso es lo que sucede. O sea, un cable subterráneo de cierta extensión, ya lo van a estudiar en detalle eso en instalaciones eléctricas. Yo le estoy dando ahora el efecto que tenemos sobre el transformador, por qué se produce esto, cómo tiene que ser la disposición y la vaina, cuándo la tiene y cuándo no la tiene, cuál puede ser la diferencia entre una y otra. Pero es absolutamente común de que superando cierta longitud de varios metros, este cable subterráneo invasivo se transforma en un condensador. Pero perfecto, ¿eh? Perfecto el condensador. O sea, por la propio constructivo, por los propios aspectos constructivos del cable, no por nada externo, digamos así. El cable subterráneo, sobre todo si es tetrapolar, se transforma en un excelente condensador. No sucede lo mismo si en vez de un solo cable llevamos, un solo cable armado, digamos, llevamos las tres fases más el neutro, pero por cables diferentes. ¿Sí? Pero en este caso, sí. Sí, el cable tetrapolar se transforman, superando los 40 metros, se transforma en un excelente condensador. Luego, cuando le ponemos carga, cambia. Bien. Lo que vamos a empezar la clase próxima ya es meternos en el cálculo de los parámetros internos del transformador. ¿Sí? Vamos a dejar de acá esta unidad. La intención era como que ustedes entendieran el funcionamiento del transformador. Y lo que vamos a hacer de ahora en más es empezar a calcular cada uno de los parámetros que hemos escrito en el circuito equivalente exacto. Tenemos que ver cómo se calcula. ¿Sí? Así de simple, nada más. Y qué es lo que me va a incidir para que, o que tengo que tener en cuenta, qué parámetros tengo que tener en cuenta, qué condiciones debo tener en cuenta para llegar a un valor de cada uno de esos. ¿Sí? Así que, bueno, si no hay más preguntas, Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Bien. Dijo que en el análisis vectorial, cuando tenías una carga inductiva, el desfasaje entre el primario y el secundario era de 0 grados o 180. Sí. Bien. Y después dijo que cuando la carga es resistiva, el desfasaje entre estos dos o sea, aumentaba a comparación del inductivo. A ver, lo que yo dije es que en teoría el desfasaje entre primario y secundario, la primera clase le había dicho que iba a ser 0 grados. Ahora acá les dije de que, digamos, no es 0 grados ni 180 grados, sino de que es aproximadamente 0 grados y aproximadamente 180 grados. Y esto va a depender del tipo de carga y va a depender también de los parámetros internos del transformador, del modo en que lo construyamos. Después, también les aclaré de que el coseno phi de la carga no lo fijamos nosotros que diseñamos transformadores, ¿sí? Lo fija el cliente. El cliente es quien le pone la carga que quiere, del modo que quiere y cuando quiere. Entonces, nuestro transformador tenemos nosotros que estar en condiciones de interpretarlo en cualquier condición de carga. Entonces, por ahí el desfasaje va a ser en aproximadamente 0 grados, que van a ser o 180 grados, que va a ser los menores casos, pero normalmente va a ser pequeño, va a ser casi 0 o casi 180.
El casi 0 o casi 180 depende en realidad si comparamos. ¿Recuerdan cuando les daba el esquema de funcionamiento del transformador? Le decía que los transformadores, si bien están en alterna, tienen una polaridad. Que le hablaba que se podía representar con una flecha, con un más y un menos, o con un punto. Cuando empecé en la primera clase a ver cómo se representaba el transformador, esto me está dando la polaridad relativa entre las fases del primario y secundario. Como el transformador, yo del lado de afuera, como que se me hace difícil saber cuál es el cable del principio y cuál es el cable del final. Lo que sí puedo hacer es analizar lo que, si yo entro con la onda sinusoidal de un lado y del lado del secundario puede ser coincidente o puede ser opuesta, entonces va a ser o 0 grados, 180 grados. Si me confundí, entre comillas, y tomé principio por final, va a ser de 180. Si tomo principio y principio, va a ser de 0 grados. Acá estamos viendo que va a ser aproximadamente 0 grados o aproximadamente 180.